Empezamos con nanoburbujas, entonces, esta tercera parte. Ahí están Alfonso Pardo, técnico de proyectos en Sayolan, y también Patrick Riga, que es investigador principal del Departamento de Producción y de Protección Vegetal en el Centro Tecnológico Neiker. Alfonso y Patrick nos van a presentar, nos parece verdaderamente una tecnología innovadora procedente de Japón, que intenta mejorar, contestar al problema de mala vecindad que tienen los líquidos y los gases. Entonces, se ve que lo pequeño importa, y mucho, con fuerte implantación en Japón, especialmente en hidroponía, en piscicultura, que hemos estado hablando también un poco antes, pues todavía con una presencia muy pequeña en Europa. En todo caso, con el Centro Tecnológico Neiker, con Sayolan, ya se ha empezado a experimentar esta nanoburbuja en hidroponía. Entonces, Alfonso y Patrick, os dejo explicitar en los 10 próximos minutos esta tecnología y las primeras pruebas. A vosotros os toca. Alfonso, Patrick. Muy bien. Gracias. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Gracias, Olga, por la introducción. Bueno, vamos a ver. Vamos a presentar una tecnología, bueno, una forma diferente de incorporar los gases dentro de los líquidos. Como sabéis, el problema de los gases con los líquidos es que se llevan muy mal. Hay una diferencia de densidad muy grande entre ellos, prácticamente de 1000 veces uno respecto del otro. De modo que la tendencia natural de los gases es, cuando están dentro de los líquidos, bueno, a ascender, a subir hasta la superficie y perderse a la atmósfera, ¿no? Entonces, en Japón, hace ya unos años, han estado trabajando en un método alternativo a este, que es el de trabajar con burbujas tan pequeñas del gas, que esa tendencia natural a ascender, como digo, se pierde. De modo que, por el hecho de tener tal proporción entre superficie y volumen, van a quedar contenidas, retenidas dentro del líquido. Claro, este hecho, si lo llevamos a un extremo de hablar del mundo nano, claro, el mundo nano es hablar de la millonésima del milímetro, ¿vale? Entonces, bueno, exactamente tampoco hablamos aquí de 1 nanómetro, sino más bien del orden de los 100 nanómetros, que es la décima de la micra. Bueno, en ese entorno, intento un poco reflejar en esta gráfica el hecho de la importancia que tiene el que trabajemos con burbujas tan pequeñitas, porque la diferencia, la proporción del efecto superficial en comparación con que tuviéramos, por ejemplo, una burbuja de 1 milímetro de diámetro dentro de un cubito de 1 milímetro cúbico, claro, el efecto superficial de esa diferencia al tener burbujas tan pequeñas es de 10.000 veces mayor, ¿vale? Claro, esto tiene un efecto en la duración de las burbujas que estamos diciendo, pero también, quizás todavía más importante, un efecto en la disponibilidad de ese gas, como ahora vamos a comentar, ¿vale? Bueno, una distribución típica de este tipo de burbujas suele ser, pues, de esta manera, ¿vale? Hablamos de valores medios del orden de los 100 nanómetros y que, por ejemplo, por debajo del percentil 90 tenemos, por debajo de 150 nanómetros tenemos el 90% de las burbujas, es decir, muy concentradas por debajo de eso de 150 nanómetros, es decir, burbujas sumamente pequeñas. Claro, para medir esto no es fácil, claro, son burbujas tan pequeñitas que nos hace falta tecnologías avanzadas de medición porque no son visibles, ¿vale? Por lo tanto, eso aporta un problema. Entonces, de alguna manera, hay que creérselo porque no se ven, ¿vale? Bueno, no se ven a no ser que apliquemos, por ejemplo, un rayo láser a través del agua, en las que entonces sí podemos ver los puntitos brillantes de esas burbujitas, ¿vale? Bueno, esto no es muy relevante, pero sí voy a hacer una mínima mención. Hay diferentes formas de generar estas burbujas. Estamos en contacto con diferentes proveedores en Japón de esta tecnología que emplean diferentes tecnologías. Entonces, para generar estas nanoburbujas, desde el mundo de elementos cerámicos hasta un efecto Venturi adaptado, hasta mezcladores diferentes, estáticos o rotacionales que consiguen estas burbujas, ¿vale? Bueno, entonces, por resumir un poco las propiedades que yo creo que es muy relevante para entender la bondad de esta tecnología, por un lado está el hecho de que, al ser tan pequeñitas, van a tener una retención muy grande en el líquido, por lo tanto hay un ahorro, hablamos de horas, de días de estas burbujas. Todavía más importante que ello es que el formato de las burbujas es muy útil para los seres vivos, tanto plantas en hidroponía como peces en piscicultura, por dos hechos relevantes, que son, tienen una mínima carga negativa superficial que hace que atraigan a las partes catiónicas dentro de los fertilizantes para las plantas o dentro de los alimentos para los peces. Por lo tanto, van a estar más disponibles estos metales, ¿vale?
Además de eso, está el concepto de la tensión superficial, que también es muy importante para entender un poco la mayor disponibilidad de este oxígeno para los seres vivos. Por ejemplo, aquí he intentado reflejar en esta base de color gris oscuro, que puede ser la parte sólida de esa situación, que puede ser la raíz de la planta, la branquia de los peces o la pared celular de microorganismos, y el efecto de la tensión superficial de una sustancia que puede tener muy alta tensión superficial, por ejemplo, exagerando en el mercurio, con otra sustancia con muy baja tensión superficial, que son estas nanoburbujas, que por lo tanto lo que van a tener es que van a estar muy desparramadas, pegándose al sólido, con lo cual la capacidad para transferir oxígeno, en este caso, desde la burbuja hasta la parte sólida, la raíz, por ejemplo, de una planta, va a ser mucho mayor, lógicamente, ¿vale? Todo esto hace que los seres vivos, los organismos, van a estar mucho más activos, es decir, van a consumir más alimentos, van a captar más agua, van a crecer más rápido, por lo tanto va a haber mayor rendimiento en su producción. Un tercer elemento también muy relevante es que podemos trabajar en regímenes de concentración de oxígeno mucho mayor de lo normal. Si hablamos normalmente que a temperatura ambiente podemos tener unos 8 ppm de oxígeno disuelto, aquí perfectamente se puede subir a 30, 40 ppm, con lo cual la concentración de biomasa, plantas, animales, microorganismos, puede ser mucho mayor en el agua, ¿vale? Bueno, aquí mostramos imágenes de resultados de producción, imágenes que nos han pedido las empresas japonesas con las que estamos trabajando, donde se ve claramente que el desarrollo de las raíces de los vegetales, en este caso lechugas, es mucho mayor. Claro, si la raíz crece más, la planta va a crecer más rápido, va a captar más nutrientes del agua, como parece lógico, ¿no? Bueno, a modo de resumen, ponemos aquí en este cuadro pues el nivel de rendimiento o datos que muestran un poco la mejora en el rendimiento en cuanto a la longitud de la raíz de las plantas, la longitud de las hojas, la productividad en número de lechugas que se pueden generar por hectárea y año. Claro, crecen más porque crecen más rápido, por lo tanto, les saco mucho más rendimiento también por la parte de tiempo necesario para producir un ciclo de lechugas en este caso. O incluso también porque la cantidad de nutrientes que hace falta incorporar para que crezcan hasta un ritmo determinado puede ser menor, ¿vale? Bien, en la siguiente transferencia aportamos información de un caso que visitamos en Japón de un invernadero, en este caso de tomates cherry, era de 1000 metros cuadrados, donde, bueno, el principio de funcionamiento que tenían es muy sencillo, tenían un depósito de 1 metro cúbico al que le estaban incorporando, un depósito con agua, evidentemente, al que le estaban incorporando nanoburbujas de esta máquina. Entonces le metían las nanoburbujas hasta que llega el momento de riego. Entonces, en el momento de riego salía el agua, a lo que se incorporaban los nutrientes y de ahí iba ya al circuito de trabajo, ¿vale? Entonces, un circuito abierto, funcionando a un ritmo, por ejemplo, de 3-4 horas al día, funcionaba la máquina que estaba alimentando nanoburbujas, ¿vale? Bien, ya sé que la presentación de hoy es del mundo agrícola, pero sí quería hacer una mínima mención a que tiene una aplicación en el mundo piscícola y quizás todavía mejor que en el mundo agrícola, por lo que nos comentan los japoneses, porque realmente es el entorno en el que se ve mejor la relación entre disponibilidad de oxígeno para los animales, en este caso peces, con crecimiento, rendimiento en la producción, ¿vale? Ahora mismo nos aseguran que las condiciones de mejora de rendimiento van al 30-40% fácilmente y estamos en vías de montar también un proyecto demostrativo en acuicultura en sistemas, ya sabéis, de circuito cerrado, los RAS. Bien, voy terminando ya mi parte de la presentación y, bueno, os hago un mínimo resumen, bueno, en el sentido de que es una tecnología que está plenamente comercial en Japón desde hace unos cuantos años. La hemos estado siguiendo desde hace años y hemos visto que ha ido mejorando y ya tenemos información consistente, que nos la podemos creer al respecto, muy eficaz en hidroponía, en piscicultura, donde perfectamente creemos que se pueden conseguir mejoras del 25-30% de rendimiento, aplicable tanto a pequeña escala, por ejemplo, hablando de hidroponía en circuitos cortitos, de 1, 2, 3, 5 toneladas, como a muy gran escala. Como ahora os comentará Patrick, estamos haciendo procesos de validación técnica en Naker, en el mundo de la hidroponía. Y bueno, sí os hago llegar a la audiencia que esté escuchándonos, bueno, pues que estamos interesados en identificar empresas con experiencia, con interés en el mundo de la aireación, en tanto en agricultura como en piscicultura, pues que quisieran incorporar esas soluciones avanzadas en su portfolio de productos, ¿vale? Entonces, bueno, cedo la palabra ya a Patrick para que continúe con la presentación. Buenos días, gracias Alfonso. Pues nosotros desde Naker nos ha parecido muy interesante poder incorporar esta tecnología con todas sus ventajas en los sistemas de producción vegetal.
Y el objetivo de los ensayos que os voy a presentar es validar la tecnología en sistemas productivos de hortalizas. Digamos que el diseño experimental consta de dos depósitos de unos 500 litros de solución nutritiva con unas 50 plantas de lechugas. Aquí vemos el detalle. Las lechugas reposan sobre una tabla de poliespan que juega el papel de flotador, y gracias a un agujero las raíces se crecen inmersas en la solución nutritiva. Entonces, en uno de los tanques hemos inyectado lo que llamamos macroburbujas gracias a un compresor industrial. El flujo de aire pasa a través de una cerámica porosa y permite de crear las burbujas que nosotros conocemos y que es el sistema habitual que se utiliza para oxigenar las soluciones nutritivas. Y en el segundo caso hemos utilizado un equipo que genera nanoburbujas de la casa Plan B de los japoneses. En la foto de la izquierda vemos que hay un tubo que baja del tanque y que viene, digamos que aspira a la solución nutritiva donde crecen las raíces, entra en el equipo, que vemos la parte trasera en la foto de la derecha. Vemos también que hay un pequeño compresor que suministra el aire al equipo y en el tubo, digamos a la izquierda del equipo, impulsa ya la solución nutritiva saturada en nanoburbujas, en este caso de aire. ¿Cuáles son las primeras observaciones que hemos podido observar? Pues vemos en la gráfica de la izquierda la cantidad de oxígeno disuelto en la solución nutritiva en los dos casos. En el caso de las nanos o de las macroburbujas, estamos trabajando con, digamos, a saturación, que normalmente pues, son 8,5 o 9 miligramos de oxígeno por litro de agua. No hay diferencias a lo largo del ciclo de cultivo. Donde sí hemos observado diferencias es en la gráfica de la derecha, vemos diferencias de temperaturas de 1 grado. El equipo que genera las nanoburbujas genera calor y ese calor se transmite al agua. Ese aumento de temperatura es pequeño, es de 1 grado y puede ser muy beneficioso, sobre todo en épocas invernales en las que las raíces necesitan más calor. Si observamos digamos, el cultivo el día de la cosecha, vemos en la foto de la izquierda el tratamiento de nanoburbujas y a la derecha las lechugas que han crecido con las macroburbujas. Vemos que son más pequeñas, menos voluminosas, menos peso. Y cuando observamos las raíces, aquí vemos el desarrollo de las raíces de las plantas que han crecido con el tratamiento de las nanoburbujas, con un desarrollo impresionante de las raíces, unas raíces sanas, blancas, con mucho volumen. Sin embargo, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa al observar las raíces que habían crecido en el tanque de las macroburbujas, que son las raíces que tenemos a la izquierda de la foto, que presentaban un aspecto pardo, una consistencia, digamos, blanda, mientras que las otras pues vemos claramente que tienen un color muy claro, muy blanquecinas, con una textura muy crujiente. Las raíces pardas indican que estas plantas han sufrido una enfermedad. Hay unos microorganismos que han atacado estas raíces. Y curiosamente, el 100% de las plantas en estas condiciones presentaban raíces enfermas, mientras que el 100% de las plantas que habían crecido con nanoburbujas tenían raíces sanas. Por lo tanto, bueno, pues ahora mismo estamos haciendo ensayos para verificar si realmente el equipo de nanoburbujas puede controlar algunas enfermedades a nivel de las raíces. Teóricamente sí, sabemos que... Te queda un minuto, Patrick. Bien, muchas gracias. Sabemos que el sistema, digamos, de nanoburbujas se utiliza en algunos casos para desinfectar aguas residuales. Y lo que hemos visto en este segundo ensayo que estamos haciendo, inoculando ya los dos tanques con esa misma enfermedad, para que no sea una casualidad, que efectivamente el equipo o la tecnología de las nanoburbujas controla esa enfermedad. Y bueno, pues los próximos pasos pues van a ser seguir probando y validando esta tecnología tanto en lechuga flotante como en otros sistemas de cultivo hidropónico o en cultivo en suelo, también se puede utilizar, y con otras plantas como puede ser tomate, pimiento, etc.
Bueno, pues tanto Alfonso como Irache y yo mismo os agradecemos vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y por esta síntesis que nos ha llevado desde Japón hasta Euskadi.